Bendecidos, tu hermano Willy Vanegas ministrándole a tu espíritu con un mensaje más de gracia y por gracia. En el estudio de hoy, la salvación, ¿es por obras o por gracia? Santiago 2:14, 21 y 24 dicen: si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cierro la cita. Cualquiera que no haya estudiado teología diría que estos versículos están meridianamente claros y que irrefutablemente esto es así. Santiago fue un gran pastor de la iglesia de Jerusalén y defensor de los pobres, fiel al Señor, a tal punto que prefirió el martirio que claudicar. Pero no necesariamente era un teólogo docto como lo fue Pablo. Un error teológico podría no afectarnos al momento, pero sí a largo plazo. Pero no estamos juzgando a nadie, porque ¿quién no le ha fallado al Señor? Le falló Pedro, David, aún Pablo diciendo a los de la circuncisión estar bajo la ley para ganárselos. Si esto no es una mentirita piadosa, ¿qué es? Sea Dios veraz y toda boca mentirosa, como dice la Biblia. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, no porque dejamos de hacer buenas obras, sino que fuimos todos constituidos pecadores por la desobediencia de un solo hombre. Esto se nos transmitió como una herencia. Romanos 5, 12, 18 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero por medio de Adán ya nosotros fuimos constituidos pecadores. Pecamos, pero no es nuestro pecado el que nos destituyó de la gloria de Dios, sino el pecado de Adán. ¿Cuántas religiones hay en el mundo que consagran a personas desde su nacimiento y los apartan de todo mal y viven toda una vida como santos y no son salvos por eso? La justificación, Pablo la expone así. Dice Romanos 4, 2 al 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree a aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham fue justificado cuando le creyó a Dios, pero no subió al cielo, sino que fue a un lugar ahí separado hasta que viniera el Mesías que pagó por su salvación. Dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando aceptamos a Cristo, los frutos del Espíritu se manifiestan, pero solo después que Dios nos ha salvado. Dice Hebreos 13, 20, 21, que el Dios de paz, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es Cristo haciendo en nosotros. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Pregunto, si las obras no salvaron a Abraham, pues ay de mí que soy menos que Abraham. Cuando Cristo nos salva, somos siempre salvos. Todo buen árbol da buen fruto, y todo mal árbol da malos frutos. Conoce el Señor a los suyos. Yo creo que la gracia se le esconde a aquellos que Dios conoce que son incrédulos, porque
Solo si permanecemos pegados a la vid recibimos la savia y podemos dar buenos frutos. Nosotros no somos salvos por nosotros mismos, sino que fue el Señor. El Señor sabe hacer bien las cosas. ¿Cómo debo vivir ahora que soy salvo? Se supone que la salvación le antecede un arrepentimiento, o sea, un reconocimiento de que hemos vivido en delitos y pecados, sin frutos, haciendo la voluntad del diablo, pero que ahora aceptamos ser disciplinados por el Señor. Dios dice que Él disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. No venimos a Dios siendo perfectos, pero si aceptamos su disciplina, de la cual todos hemos participado, aún los apóstoles, somos hijos. Si alguno no se somete a la disciplina de Dios, entonces es bastardo, es decir, nunca ha sido salvo. Esa es la diferencia. Dice 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que Dios conoce a quien ha salvado para siempre y quién es el que está engañándose a sí mismo. Pero, ¿qué del pecado después de ser una vez salvos? Ahora hablaremos del pecado del creyente y no de sus obras, pues sus obras, sean hechas en Cristo o por uno mismo. Dice 1 Corintios 3, 13, 15, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dios nos purifica como se purifica el oro, porque por precio nos compró para siempre. Por precios fuimos todos comprados. Es Dios el que no nos desecha, no somos nosotros. Ahora hablaremos un poco acerca de los pecados de los creyentes. Dice 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este otro fuego no es para limpiar las obras que no son hechas en Cristo, sino para purificar a los que con una sola ofrenda los hizo perfectos. O sea, aquellos que tienen el corazón como el de David, que humildemente se dejan disciplinar por el Señor. Conoce el Señor a los suyos, ya lo dijimos, porque ya ninguna condenación hay para los creyentes, no para los incrédulos. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre el que peca deliberadamente y el que peca involuntariamente? Pablo dice en Romanos 7:15-17, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es algo sembrado en la carne. ¿Sembrado por quién? Satanás lo sembró. Una concupiscencia que viene desde Adán, que nos lleva cautivos a hacer lo que no queremos. Siempre debemos presentarle una lucha de rechazo al pecado. Así somos los hijos de Dios, pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar hasta el fin. Conoce el Señor a los suyos. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero nuestra salvación no debemos mezclarla soberbiamente ni con nuestras buenas obras o virtudes, porque nos apartemos o dejemos esto, lo otro, como duro trato al cuerpo. Nada de eso. No son suficientes para presentarnos delante del Padre. Debemos hacerlo siempre escondidos en Cristo, que es nuestra salvación. Bendecidos.